La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. En semanas pasadas hemos estado haciendo algunas reflexiones sobre Gedeón en su batalla contra Madián y Amalek, y la manera como Gedeón empezó con un corazón absolutamente sencillo delante del Señor. No había en él hasta ahí ningún tipo de orgullo, y sí había amor por Dios, porque él derribó el altar que su padre, su propio padre, había edificado a Baal. Sin embargo, el padre tiene que haber sabido la verdad, y tiene que haber tenido un cierto respeto por el hijo, puesto que no, aunque fueron los del pueblo a pedirle que sacara a su hijo para que ellos pudieran, pues si no matarlo, si maltratarlo. Y él dijo: van ustedes a tomar el pleito por Baal, que él tome su pleito por sí mismo. Lo dejaron en paz. Pero empezó bien. Antes de que Dios lo hubiera llamado para servirle, mucho menos, empezó bien. Empezó buscando a Dios, empezó sencillo. Cuando el ángel le apareció para decirle que le llamó varón esforzado, ¿no te ha llamado Dios para salvar a Israel? Y el muchacho respondió con mucha simplicidad. Le dice: Señor, ¿qué tengo yo? Sin reconocer todavía al ángel de Jehová, le dijo: ¿qué tengo yo para salvar a Israel? Pertenezco a la familia más pobre de Manasés. Manasés es la última tribu de Israel. Y yo no soy otra cosa que un hombre sencillo que no tiene pues nada que dar para salvar al pueblo. Y Dios le respondió: ¿no te envío yo? Ve con esta tu fortaleza. Y le dijo cuál era esa fortaleza. No fortaleza que Gedeón tuviera, pero continuó con la misma línea de reconocimiento de su pobreza interna contra la inmensa riqueza de Dios. Y le dijo: varón esforzado, ve con esta tu fortaleza. ¿Cuál fortaleza? Esta, que tú reconoces que no eres mayor cosa ni tienes mayor cosa por tú mismo, porque no te envío yo. Y cuando Dios nos envía a alguna situación, básicamente cuestiones personales, mencionábamos posiblemente la última vez, situaciones personales cuando nos pide que pidamos perdón a una persona a la cual nunca hemos ofendido. Al contrario, habremos recibido ofensas de la persona. Y nos manda a nosotros, los ofendidos, a buscar la reconciliación. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué es lo que estamos venciendo en estos casos? Obviamente, Selma y Salmuna. Nuestros orgullos personales de inferioridad y superioridad. Bueno, pensé en tocar ese tema hoy, pero lo brincamos para más adelante. Como quiera que sea, le dijo a Gedeón que Dios lo había llamado para salvar a Israel de los amalecitas y de los madianitas. Y Gedeón le pidió una señal. Bueno, en realidad le pidió más de una. Para empezar, trajo la ofrenda adecuada. La ofrenda adecuada para Dios, y Dios la aceptó mediante el fuego. Cuando Dios acepta cualquier cosa que traigamos delante de Él, por ejemplo, la ofrenda de nuestra propia vida, Dios responde con fuego. Porque si le damos a Él nuestra vida, Él nos da el fuego de su espíritu para levantarnos con su fuerza, la suya, no la nuestra, y hacer lo que nos pide que hagamos. Hacer la tarea que nos encomienda, no nuestra fuerza, pero su fuerza. Siempre debemos venir al Señor de esa manera. En cualquier sacrificio,
o entrega que hagamos. No importa la pequeñez o la grandeza de esa entrega, siempre tenemos que hacerlo de la misma manera, sabiendo que el fuego de la fuerza que recibimos necesariamente viene de la peña, y la peña se llama Jesucristo. La peña de Oreb está brotando aguas de vida. De ahí salió el fuego, de ahí salió el agua de la vida, etc. Todo lo que la peña de Oreb significa. Terminando Gedeón, a lo mejor hablamos de la peña de Oreb, que es una lección muy bonita, como todo en la Biblia. Volviendo a Gedeón, con simplicidad empezó su caminar y su obediencia a Dios. Le pidió la señal de poner un vellón de lana, un símbolo de su propia alma, en la era, que no era el agar, era la era. Y Dios le respondió con la señal que le pidió, etcétera, etcétera. Ya revisamos esa parte. Ahora, cuando estaba hablando con el ángel todavía, le hizo una petición. Le dijo: ruégote que no te vayas de aquí hasta que vuelva y te traiga mi ofrenda. Y esta frase que a mí me parece tan especial, tan bonita: yo esperaré hasta que tú regreses. Muchas veces nos pide Dios cosas que nos parecen difíciles, y sin embargo nos espera hasta que estamos preparados para hacer nuestras entregas completas. Nos pide que le entreguemos algo que nos cuesta entregar. Nos pide que le entreguemos algo que no sabemos cómo dar. Y sin embargo, la petición regresa: ve y prepara tu ofrenda. Yo espero hasta que tú regreses. Te doy tiempo de prepararte. Te doy tiempo de hacer lo que necesitas. Te doy tiempo para abandonar lo que debes dejar. Te doy tiempo, pero trabaja en ello. Haz lo que necesitas hacer. ¿Qué? Lo que sea. Cada quien sabe lo que Dios le pide. Cada quien sabe lo que Dios le está demandando. Cada quien sabe. Y muchas veces nos toma tiempo. Muchas veces nos toma días, años o la vida entera. Todo depende de qué, o de quién, o de dónde se trate nuestra entrega. Como quiera que sea, Gedeón venció a Seba y a Salmuna. Veíamos que significan los dos complejos, inferioridad y superioridad. ¿Cómo poder vencer estos dos? Una cosa es tener el complejo de inferioridad, que no es más que orgullo inferior. No puedo, no tengo, no sé, no valgo. Y el otro es pues el superior. Por supuesto que no hay un solo ser humano que en mayor o menor medida no haya padecido uno de estos dos orgullos, o los dos. No siempre nos gusta reconocerlo, pero haríamos bien en reconocerlo, porque si hay una cosa importante hacia la cual nos empuja la Escritura de manera continua, es: conócete a ti mismo. Y lo dice de muchas maneras. Por ejemplo, una frase que a mí me parece muy importante está en Hebreos. Dice: la vianda firme, la comida más fuerte en la palabra de Dios, es para los perfectos. Bueno, quien que no estuviera totalmente equivocado levantaría la mano para decir: pues yo soy perfecto. Todos sabemos nuestra imperfección. Todos sabemos que no lo somos. Y el que crea que es perfecto, pues pobre, porque está arruinado o arruinada, según el caso. Nadie es excepto Dios. Jesús mismo, cuando aquel joven rico se le acercó y le dijo: maestro bueno, Jesús le hizo una pregunta: ¿y por qué me dices bueno? No le dijo: no soy bueno, porque usted sabía que era bueno, que es bueno.
Pero hizo la pregunta, ¿por qué me dices bueno? El único bueno es Dios. Y lo que estaba haciendo era empujando a aquel muchacho a que decidiera realmente quién era Jesús para él. Maestro bueno, el único bueno es Dios. Luego, lo que él dice sobre ser hijo de Dios debe ser la verdad. ¿Por qué me dices bueno? No hay más bueno o no hay uno bueno fuera de Dios. Es bueno hacernos la pregunta de por qué decimos esto o por qué decimos aquello. ¿Cuál es nuestro motivo para hablar? La vianda firme, Hebreos, es para los perfectos. ¿Quiénes son los perfectos? Aquellos que por la costumbre, tienen los sentidos, los 5 que tenemos, ejercitados. Hacen ejercicio continuo porque se usan todo el tiempo. No hablo de los físicos simplemente, hablo de nuestros sentidos en el espíritu. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento del bien y del mal, ¿en quién? En los demás. Criticar es muy fácil. Ver el defecto ajeno es muy sencillo. Incluso admirar las virtudes de otra persona, pues no debiera dar trabajo nunca. Los sentidos ejercitados en el discernimiento de mi bien y mi mal. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué lo digo como lo digo? ¿Por qué veo como veo? ¿Por qué tengo tales o cuales motivos para ver? En la forma en que estoy mirando, en fin, etcétera, ¿no? Pero bueno, otro asunto, otro tema. Volvemos a Gedeón. Y les dice a los, ya que venció a Madián, el sentido de orgullo, ya que lo venció, los israelitas le dijeron a Gedeón, mira, tú nos has librado del enemigo, entonces te hacemos rey. Sé tú nuestro Señor y tu Hijo después de ti. Y Gedeón respondió muy correctamente, como todo lo que había hecho hasta entonces. Les digo, yo no voy a ser su Señor. Su Señor es Dios. Mi hijo tampoco va a ser su Señor. Su Señor es Dios. Pero sí tengo algo que pedirles. Me dijeron que lo haremos de buena gana. Denme los aretes que tienen sobre los oídos, o en los oídos y sobre la nariz. Era muy común entonces que tuvieran zarcillos sobre la nariz, tanto hombres como mujeres. Y de buena gana se los dieron. Le dieron todos los aretes que tenían, tanto en los oídos como en la nariz. Y de ellos, fíjense cuánto oro habrá sido, porque de ellos Gedeón hizo un éfod, esta vestidura sacerdotal que tenía las 12 piedras simbólicas de Israel y a las cuales iban los sacerdotes a preguntar cuando, por ejemplo, alguna tribu tenía que salir para encabezar la guerra contra algún enemigo. Iban ante el éfod que usaba el sacerdote, esta túnica con las piedras de las 12 tribus, y eran un pectoral, 2 sombreras y una sobre la espalda, cubriendo todo lo que era el torso del sacerdote. Pero bueno, como sea, para eso eran. Y preguntaban al Señor, pero el Señor les respondía mediante luz que se encendía en una piedra determinada. Señor, ¿quién va a ir a la lucha contra los ismaelitas o madianitas? Se encendía la piedra de Judá. Esto quería decir, Judá irá el primero por delante y después los demás, etcétera. Eso era el éfod, una vestidura sacerdotal. Y lo que hizo Gedeón fue pedir todo el oro de los zarcillos, los aretes de las orejas y la nariz que habían recibido y cogido de los madianitas, que
usaban mucho oro, era bastante oro, y se los dieron, y de ellos hizo Gedeón un éfod, toda una túnica, y pues no era poco el oro que recibió, toda una túnica, y dice, todo Israel fornicó tras ese éfod, porque Gedeón lo utilizó para sujetar a los israelitas, en realidad a su voluntad, haciendo que preguntaran al éfod, no a Dios, por medio de un éfod, pero al éfod mismo, que preguntaran. Todo Israel fornicó tras el éfod. ¿Por qué? Porque venían a buscar la respuesta del éfod, como si el éfod hubiera sido Dios mismo. Y el pueblo se convirtió en un pueblo idólatra tras el éfod que hizo Gedeón. Él no reinó sobre Israel, pero hizo un éfod que daba el mismo resultado, en un sentido la misma cosa. Lo puso en su casa, así que su casa se convirtió poco después en casa de ídolos. El éfod era el principal. Bueno, todo Israel fornicó tras el éfod que tenían. Nos regresamos un momentito aquí. Estamos en Jueces capítulo 8. Dieron los arcillos de su despojo. Además de eso dieron las planchas también de oro, en el versículo 26. Los joyeles, es decir, las joyas. Los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián eran parte del despojo. Los vestidos de púrpura los traían los reyes de Madián, pero como ganaron a los madianitas, pues recogieron también los vestidos preciosos, eso sin contar con los collares que traían sus camellos al cuello. Eran los collares de oro que los madianitas ponían en el cuello de sus camellos. Cuánto oro no habría habido ahí, ¿verdad? Gedeón hizo de ellos un éfod. Era bastante oro para haber hecho de metal, oro, un éfod, una parte de la vestidura de los sacerdotes israelitas, aaronitas. Pero ese éfod no lo llevó a ningún templo, no lo llevó al tabernáculo. Lo hizo guardar en su ciudad de Ofra, toda una ciudad además de una casa en Ofra, y todo Israel fornicó tras de ese éfod en aquel lugar. Fue por tropiezo a Gedeón y a su casa. Ahora, ¿cómo fue? Un poco más adelante encontramos que después de haber sido un hombre tan sencillo, tan humilde, tan obediente, tan dispuesto a reconocer la voz y el poder de Dios, miren quién era Gedeón después de eso. Jeroboam, porque ya le pusieron ese nombre porque le ganó a Baal según esto. Jeroboam, hijo de Joás, es decir, Gedeón, fue y habitó en su casa. Y tuvo Jeroboam, 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Ya no solamente era una esposa, eran 70 mujeres que tuvo, aparte de las concubinas, porque también tuvo concubinas. Era común en aquel tiempo que se casaran con más de una mujer, y en este caso, pues más de 70 mujeres, legítimamente, entre comillas la palabra, claro, pero esposas. Y bueno, como quiera que sea, Gedeón tuvo casa de ídolos, porque
hizo un éfod, una vestidura en la que estaban engastadas sin duda también 12 piedras preciosas, por las cuales ya no el pectoral que debiera haber estado en el tabernáculo, sin duda, aún en ese entonces, pero lo tuvo en su casa. Como era un éfod abierto, digamos, al público, en un sentido, todo Israel iba a la casa de Gedeón, la casa que Gedeón específicamente dejó para este propósito. Iban a la casa de Gedeón a fornicar tras el éfod, es decir, en lugar de preguntarle a Dios, le preguntaban a aquel éfod de oro. Y sin duda, por la influencia del enemigo, el éfod respondía. La Escritura dice en el Nuevo Testamento que los demonios están tras los ídolos. Es decir, cuando un ídolo habla, todavía los hay, diferentes, pero todavía ídolos. Cuando un ídolo respondía, era porque un demonio estaba detrás, aprovechando el ídolo para controlar dentro de su propio ámbito de trabajo como demonio, que es lo que eran los ídolos. Debiera leer ese pasaje para completar este asunto, pero a causa de el tiempo, yo creo que lo dejamos para la próxima vez. Y terminamos aquí el asunto de Gedeón. Todo Israel fornicó tras el éfod, convertido en ídolo, que él hizo. Habitó en su casa, tuvo 70 hijos que salieron de su muslo, porque tuvo muchas mujeres. Hay dos vicios muy frecuentes que van de la mano: el vicio del dinero y el vicio del sexo. Muchas mujeres es lo común. Es raro que una mujer tenga más de un hombre, aunque llega a suceder, pero no es nada raro que un hombre tenga más de una mujer. Eso sucede prácticamente todo el tiempo, con la excepción, confiamos en Dios, de que los cristianos están libres del pecado del concubinato, del pecado de la fornicación, del pecado del amaciato, etcétera, ¿no? Esperamos en Dios que los cristianos no caigan en ese vicio, aunque también los hay, pero bueno, no es el tema de esta tarde. Y en el versículo 31 dice, porque además de las mujeres que tuvo, también tuvo concubinas. Había una en Siquem, y su concubina que estaba en Siquem también le paró un hijo, y púsole por nombre Abimelech. Murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Y aconteció que, como murió Gedeón, los hijos de Israel tornaron y fornicaron en pos de los Baales, y se pusieron por Dios a Baal Berit. Había muchos Baales, significa dioses, significa señores. Y bueno, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. No solo eso, sino que no hicieron misericordia con la casa de Jeroboam Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo mató a sus hermanos y mató a todos sus hijos. Uno logró escapar, Abimelech, pero ya es otra la historia. Si hemos encontrado una lección espiritual para esta ocasión, sería una cosa muy simple: cuidado con los ídolos que nos levantamos en el corazón,
pueden ser de cualquier tipo. Decíamos al principio, puede ser una persona o personas, puede ser un lugar o lugares, puede ser una situación o situaciones, puede ser cualquier cosa que retenga nuestra atención, nuestra devoción, nuestro amor, que sea superior al amor, a la obediencia, a la entrega absoluta a Dios, se convierte en un ídolo, nos guste o no nos guste reconocerlo. No hay más que un Dios y su Hijo Jesucristo. No tenemos el derecho de adorar nada, nadie, ninguna cosa, objeto o persona, lugar o conveniencia por encima de la obediencia, el amor, la entrega al Señor nuestro Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, no como a Dios, pero como a ti mismo. Tal vez hablemos un poco del amor de Dios en una próxima ocasión, si Dios nos concede. Que Dios los bendiga en su nombre. Amén.